Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mis queridos amigos. Vamos a iniciar la clase, entonces. Ok, entonces vimos algunos problemas de ley de Gauss. Ahora lo que nos falta es ver conductores en el equilibrio electrostático, mis queridos amigos. Entonces vamos a eso. Vamos a iniciar a grabar. Recording in progress. Ok. ¿Todos me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Primero que nada, ¿a qué le llamamos a un conductor? O cuando decimos que un conductor está en equilibrio electrostático. Bueno, vamos a ponerlo aquí en un ladito nada más. Vamos a explicar de qué se trata. Imagínense que tienen ustedes un conductor de la forma que sea, ¿sí? Un trozo de acero, de cobre, un material conductor, ¿de acuerdo? Y está neutro. ¿Qué cosa quiere decir? Pues que tiene tanta carga positiva como carga negativa. Originalmente el conductor estaba neutro, no había un exceso de carga. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es, le damos una carga extra, una carga adicional, una carga Q en exceso, más de la que tenía originalmente. Había tanta carga positiva como negativa. Vamos a suponer que esta carga es negativa, así como pudimos haber pensado que fuera positiva. ¿Qué va a pasar con esa carga? Bueno, como son cargas del mismo signo, y antes de introducir esa carga, teníamos nosotros que el material era neutro, entonces esta carga en exceso, las cargas negativas, van a comenzar a repelerse. ¿Por qué? Pues porque son cargas del mismo signo. Y como se encuentran en un material conductor, entonces se van a mover fácilmente por el material conductor. ¿De acuerdo? Esa es la propiedad de los materiales conductores, que conducen fácilmente la electricidad. Entonces, si nosotros tenemos que las cargas negativas ejercen una fuerza de repulsión entre ellas, pues entonces se van a mover. ¿Estamos de acuerdo? Se van a desplazar, esa carga en exceso se va a desplazar. ¿Hasta cuándo va a dejar de desplazarse, mis queridos amigos? ¿Qué es lo que hace moverse? En principio, pero como el conductor tiene dimensiones restringidas, ¿hasta cuándo? Bajo la acción de un campo eléctrico neto, total, entonces una carga eléctrica se mueve. De acuerdo, siente una fuerza. ¿Cuál es la fuerza que siente cualquiera de las cargas? Pues es la carga por el campo eléctrico, según habíamos visto, ¿verdad? Entonces, esas cargas van a dejarse de mover, esas cargas en exceso, pues hasta que el campo eléctrico neto, el campo eléctrico total en el conductor sea igual a ¿cuánto? Pues a cero, ¿de acuerdo? Si el campo eléctrico es cero, ¿cuál es la fuerza neta sobre cada carga? Igual cero. Igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, esa carga en exceso se va a redistribuir, ¿sí? Se va a mover, la habíamos puesto, y bueno, se va a ir aquí de alguna manera, se va a redistribuir, de tal manera que el campo eléctrico de esta anula el de esta, etcétera. Haya una anulación, entonces el campo eléctrico total neto debe de ser igual a cero. Entonces, cuando el campo eléctrico neto generado por la carga en exceso sea cero, en ese momento decimos que el conductor está en equilibrio electrostático. ¿Me doy a entender, mis queridos amigos? Buenazos. Sí, profe. Esas son las condiciones de equilibrio electrostático, la condición de equilibrio electrostático, ¿verdad? Que la carga en exceso
se va a redistribuir de tal suerte que el campo eléctrico en el conductor sea cero. Cuando eso se logra, decimos que el conductor está en equilibrio electrostático. Pero eso solamente se logra siempre y cuando la carga en exceso la coloquemos en un conductor. Si la colocamos en un aislante, como en un aislante no es conductor de la electricidad, entonces no va a poder redistribuirse la carga eléctrica de tal manera de lograr que el campo eléctrico neto sea cero. ¿Me doy a entender hasta aquí, jóvenes? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué condiciones se van a cumplir en un conductor en equilibrio electrostático? Miren, se cumple todo esto. Vamos a ver el primero. Dice, en el interior del conductor el campo eléctrico es cero. Si el conductor es sólido o hueco, no importa. En el interior del conductor el campo eléctrico es cero. Número 2. Si un conductor aislado tiene carga, esta va a recibir esta carga en exceso. ¿Dónde se va a ir? ¿Dónde se va a meter? ¿Dónde se va a resguardar? En la superficie externa. Aquí es donde se va a ir, en la superficie externa del conductor. Ahí es donde se va a guardar. Número 3. El campo eléctrico justo afuera de un conductor con carga es perpendicular a la superficie del conductor y tiene una magnitud, esta no es este es sigma. ¿Y qué es sigma? La densidad superficial de carga, donde sigma es la densidad de carga superficial en ese punto. ¿De acuerdo, jóvenes? Acuérdense que la densidad de carga puede ser uniforme o puede ser una función de la posición. Entonces, esa sigma, ¿verdad? Nos dice que el campo eléctrico en cada punto va a ser sigma entre epsilon 0, donde sigma es la densidad de carga superficial en ese punto. Y la 4. En un conductor de forma irregular, la densidad de carga superficial es máxima en aquellos puntos donde el radio de curvatura de la superficie es menor. Esto es, si tienen ustedes una punta, ¿verdad? Y aquí hay carga en exceso, el campo eléctrico, ¿verdad? El campo eléctrico va a tener su valor máximo aquí, donde el conductor es puntiagudo. ¿Y me doy a entender, mis estimados amigos? ¿Por qué razón? Porque ahí sigma es máxima. Es decir, ahí se va a acumular una gran cantidad de carga. ¿Sí? Exactamente, mis queridos amigos. Bien, entonces vamos a revisar cada una de estas, excepto la número 4, porque todavía nos falta ver un poco de teoría para poderlo mostrar. Pero pues vamos a ver entonces, paso por paso, el 1, el 2 y el 3. Bien, ¿dudas hasta aquí? No. ¿No? Okay. Vamos a ver. Vamos a suponer primero que tengo un conductor que no tiene carga en exceso. ¿De acuerdo? No hay carga en exceso. Entonces es un conductor neutro. Entonces déjeme, ya había utilizado esto. Vamos entonces a hacerlo desde el principio. From the very beginning. Ahí está. Y vamos a suponer que ese conductor se encuentra inmerso en un campo eléctrico externo. ¿De acuerdo? Entonces, el conductor tiene carga, pero tiene tanta carga positiva como carga negativa, es neutro, no tiene carga en exceso. Y tengo un campo eléctrico uniforme. Esto es simplemente para fijar ideas. ¿Qué va a pasar con el campo eléctrico? Pues va a polarizar las cargas. Así como López Obrador polariza a la gente, así este campo eléctrico polariza las cargas del conductor. Entonces, tengo las líneas de campo. Sabemos que las líneas de campo nacen en cargas positivas y terminan en cargas negativas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí dintrito? Fíjense ustedes, las cargas negativas se van a alejar
¿sí? O más bien se van a acercar lo más posible a las cargas positivas, es decir, se van a mover en contra del campo eléctrico. ¿Me doy a entender, jovenazos? Jóvenes. Sí, profe. Otra vez, la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Si la carga es positiva, la fuerza y el campo eléctrico tienen la misma dirección de sentido. Pero ¿qué pasa si la carga eléctrica es negativa? Pues entonces la fuerza está en sentido opuesto al campo eléctrico, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces las cargas negativas sienten una fuerza que va en sentido contrario al campo eléctrico, entonces se mueven hacia la izquierda. Como no pueden salirse de la superficie del conductor, se acumulan en esta parte, en la parte izquierda en este caso. ¿Está bien? ¿Y qué va a pasar con las cargas positivas? Pues las cargas positivas se van a tratar de alejar de estas cargas positivas que me generan el campo eléctrico, ¿estamos de acuerdo? Moviéndose, sintiendo una fuerza en el mismo sentido que el campo eléctrico. No se pueden salir del conductor, entonces pues, se acumulan en esta parte de la superficie del conductor, en la parte derecha. ¿Me doy a entender, mis queridos amigos? Sí. Buenazos. Acuérdense que tenemos un conductor neutro, entonces hay tanta carga positiva como carga negativa. Pues, ¿qué va a pasar aquí en el interior? Pues esto me va a generar un campo eléctrico que va a... ¿verdad? Este campo verde es el campo eléctrico producido por las cargas en el interior del conductor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el campo eléctrico en el interior? Pues la suma del campo eléctrico interno más el campo eléctrico externo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí va a haber un campo eléctrico que va hacia la izquierda y que es igual a al campo eléctrico externo. Entonces, ¿cuánto me va a dar la suma de estos dos campos eléctricos? Entonces, el campo eléctrico total, pues va a ser igual a E menos E, y el resultado es 0. Entonces, ¿cuánto es el campo eléctrico en el interior del conductor? 0, que es lo que nos dice la primer propiedad, ¿verdad? En el interior del conductor el campo eléctrico es 0, si el conductor es sólido o hueco, no importa. ¿Estamos de acuerdo, mis queridos amigos? ¿Sí se ve por qué? ¿Por qué razón? Sí. Porque dada la polarización de las cargas propias del conductor, que inicialmente era neutro, ¿verdad? Entonces me genera un campo eléctrico interno que va en sentido opuesto al campo eléctrico externo. La suma de los dos me da un campo eléctrico total igual a 0. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo un conductor y le ponemos una carga en exceso. Aquí sí hay carga en exceso. Vale. Entonces vamos a ver. Déjeme borrar aquí esto. Entonces todo esto es bajo la hipótesis de que el conductor está en equilibrio electrostático, ¿verdad? Ya las cargas dejaron de moverse. Igual en el caso anterior, bajo la acción del campo eléctrico externo, las cargas se polarizaron, dejamos que el campo, dejamos que las cargas dejen de moverse, ya tenemos un conductor en equilibrio electrostático. Ok. Vamos a ver aquí entonces esta figurita. Entonces vamos a meter una carga en exceso. ¿Sí? Vamos a meter una carga en exceso. Nos vamos a suponer que aquí hay una carga Q en exceso. Donde se guarda, ¿verdad? Recuerden que este es un conductor. Perfecto. Entonces, toda esta carga, vamos a poner aquí Q1, por acá Q2, por acá Q3, donde quiera que esté, ¿verdad? Porque la metimos aquí, la pusimos aquí, pero como tenemos cargas del mismo signo, pues van a moverse buscando la manera de lograr, ¿verdad? Un equilibrio. Y eso es cuando el campo eléctrico sea 0.
¿Está bien, mis estimados amigos? Buenazos. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces ya se dejaron de mover. Ya. Se pusieron en equilibrio. Ya se dejaron de mover, ya están en equilibrio. Ahora la pregunta es, ¿y dónde se guardó, verdad? ¿Dónde se guardó esa carga en exceso? Bueno, para ello hacemos lo siguiente, miren, para lograr ver dónde se fue. Vamos a tomar una superficie gaussiana en el interior del conductor. Este es mi superficie gaussiana 1. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a utilizar la ley de Gauss. Entonces la integral de E punto diferencial de área sobre mi superficie gaussiana 1 es igual a la carga total encerrada partida por epsilon 0. Esta carga de aquí es la carga en exceso. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la carga total es la carga positiva más la carga negativa del conductor, que como es neutro, esa me suma 0, y me queda entonces la carga total en exceso. ¿Sí estamos de acuerdo, mis estimados amigos? Buenazos. Sí. Perfecto. Perfecto and directo. Pero ¿cuánto dijimos que es el campo eléctrico en el interior? 0. ¿Por qué razón? Porque tenemos un conductor en equilibrio. ¿Sí? Buenazos. Está en equilibrio. Dijimos que la carga en exceso se iba a mover de tal manera que el campo eléctrico resultante de ella pues fuera 0, para que ya no hubiera una fuerza neta sobre los pedacitos de carga. ¿Y está bien? Se redistribuye, ¿verdad? Esa carga. ¿Todo bien aquí, mis queridos amigos? Entonces, ese campo eléctrico, sobre todos los puntos de mi superficie gaussiana, vale 0, porque el campo eléctrico en el interior del conductor es 0. Entonces me queda, por lo tanto, que la carga total encerrada por la superficie gaussiana, pues es 0, porque me queda que 0 es la carga total encerrada entre epsilon 0, y por lo tanto la carga total encerrada, pues es 0. La carga total encerrada, la carga total en exceso encerrada por esta superficie gaussiana es 0. Es decir, dentro de esta superficie gaussiana no hay carga en exceso. Está la carga propia del conductor. Que como es neutro, hay tanta carga positiva como negativa, entonces no hay carga total. ¿De acuerdo? La carga neta es 0. Y tampoco hay carga de la que habíamos metido en exceso. A ver, ¿es claro eso, mis estimados? Sí, profe. Ok, bueno, pues no estén dentro de esa superficie gaussiana. Dibujamos otra más grande. Dentro del conductor. Esta es mi superficie gaussiana 2. Entonces paso 1, paso 2. Entonces, la integral del campo eléctrico, punto diferencial de área, sobre mi superficie gaussiana 2, es igual a la carga total encerrada, la carga neta, ¿verdad? Encerrada por esa superficie gaussiana 2 entre epsilon 0. Pero ¿cuánto vale el campo eléctrico en el interior del conductor? Está en equilibrio electrostático, el campo eléctrico es 0, entonces la integral se hace 0. ¿Y qué tengo entonces? Que la carga total encerrada por la superficie gaussiana 2 tiene que ser 0, ¿verdad? Porque epsilon 0 no se puede volver infinito. Entonces, dentro de la superficie rosa tampoco hay carga en exceso. Dibujamos otra superficie gaussiana más grande. Sale, entonces hacemos otra más grande. Y por la misma razón, la carga total encerrada por esa superficie gaussiana es 0. Y así nos vamos haciendo superficies dentro del material conductor más grandes, y por la misma razón que hemos argumentado ahorita,
la carga total encerrada es 0 porque el campo eléctrico interior es 0. Entonces, así vamos haciendo más grandes las superficies gaussianas, pegándonos a la superficie exterior. Entonces, dentro de todas estas superficies que hemos dibujado, no hay carga neta encerrada porque el campo eléctrico es 0. Entonces, la única forma en la que la carga total puede redistribuirse, ¿dónde es? Ay, pues en la superficie exterior. ¿Me doy a entender, mis estimados amigos? Entonces, en la superficie exterior de ese material conductor es a donde se va la carga en exceso. Miren, aquí se va. No hay de otra porque el campo eléctrico en el interior es 0, ¿verdad? Entonces, por la ley de Gauss, la carga encerrada por esa superficie gaussiana, la que a mí se me antoje, siempre y cuando esté dentro del material conductor, esa carga debe ser 0. ¿Sí se entiende el argumento, mis estimados? Sí. Buenazos. Sí. Excelente. Entonces la carga en exceso se va aquí a la superficie exterior. Si es positiva o es negativa, no importa, ¿verdad? Sale, ahí está. Eso nos muestra, nos hace ver que efectivamente, ¿verdad? En el interior del material conductor no hay carga en exceso porque ahí el campo eléctrico debe de ser 0. Es lo que nos predice la ley de Gauss. Bien, ¿dudas, jóvenes? No, profesor. ¿No? Vale. Vamos al siguiente entonces. Ya vimos que el campo eléctrico, perdón, que la carga en exceso te va a la superficie externa. Ok. La carga así en la superficie, vamos al 3. El campo eléctrico justo fuera de un conductor con carga es perpendicular a la superficie del conductor y tiene una magnitud sigma entre epsilon 0, donde sigma es la densidad de carga superficial en ese punto. Ahí, vamos, aquí. Vamos a esta figurita. Estas las tomé del Serway, estas figuras. Es el libro que estamos llevando. Vale. Entonces, fíjense. Voy a hacer una copia de esta figurita. No salga muy bonita. Bueno, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos que la carga neta en exceso está en la superficie externa. Entonces está aquí. Con cierta densidad. Ahora, esto que voy a dibujar ahorita después no quiere decir que esté dentro del material conductor. Estoy en la superficie, ¿sí? En la superficie externa. Entonces, pues hay carga guardada en la superficie interna. No es el interior del conductor. ¿Es claro eso, jóvenes? Sí. La superficie. Ok. Entonces, esas cargas me van a producir, por ejemplo, en este sector, me van a producir un campo eléctrico. La pregunta es, ¿y ese campo eléctrico cómo va? Nos vamos a suponer que en este punto, el campo eléctrico producido por esa carga, por esta carga que está aquí en este sector, va así. De tal manera que no es perpendicular a la superficie en ese punto que he seleccionado. Entonces voy a dibujar la perpendicular. Déjenme ver cuál es el verde tiernito. Pues vamos a suponer que la perpendicular en ese punto es esta. Entonces aquí está la normal o perpendicular, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé que es esa la normal? Pues es que esto es una pequeña superficie. Mientras más pequeñita, se parece más a un plano. Y si yo dibujo un plano, entonces hay una sola perpendicular a ese plano. ¿Sí me doy a entender, mis queridos amigos? La normal o perpendicular. Ok. Bueno, pues si esto sucediera, entonces tendríamos nosotros que hay una componente del campo eléctrico, vamos a ponerle morado, ahí está, hay una componente del campo eléctrico que no es perpendicular a la superficie,
sino que es paralela a la superficie. Entonces voy a tener un campo eléctrico así. ¿Sí? Vamos a ponerle E paralelo. Una componente del campo eléctrico paralelo a la superficie. Este de aquí es la componente paralela a la superficie. Es decir, a este cachito de superficie. ¿Me doy a entender? Ah, pero resulta que ahí hay almacenada carga en exceso en esa parte de la superficie, con una densidad de carga sigma. ¿Sí es claro, mis estimados? Guardado en ese pedacito de superficie, pues hay una carga en exceso. Acuérdense que estamos en la superficie. ¿Y jovenazos? Y entonces, exacto, hay carga en la superficie y hay una densidad de carga. La carga entre el área de esa superficie. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ok, pues entonces ahí habría un campo eléctrico y hay carga. Entonces, ¿qué le haría este campo eléctrico a esa carga? Allí hay una componente del campo eléctrico, de este campo eléctrico, que es paralela a la superficie y hay una carga. Pues entonces va a existir una fuerza sobre esas carguitas que es carga por la componente paralela a la superficie. Hay una fuerza. Y bajo la acción de esa fuerza, ¿qué van a hacer las cargas? Pues se van a mover, contradiciendo el hecho de que yo tenía un conductor en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo, mis estimados amigos? Recuerden que para todo eso estamos suponiendo el campo eléctrico, perdón, que el conductor está en equilibrio electrostático. Eso es lo que debería de ser las que están en la superficie. Pero ya habíamos supuesto que cómo estaba el conductor. En equilibrio. Entonces ya no se pueden mover las cargas eléctricas, ¿verdad? En exceso. Esa carga está en la superficie externa del cuerpo, pues no se puede mover, porque el conductor está en equilibrio. Entonces, esto no puede suceder. Por lo tanto, la única forma de que eso suceda, ¿verdad?, de que esté en equilibrio, es que el campo eléctrico paralelo a la superficie debe de ser 0. ¿Está bien? Entonces, este campo eléctrico, que sería este de aquí, no puede tener componentes paralelas a la superficie en el punto que estamos trabajando. ¿Sí? Debe de ser en cada punto de esa superficie el campo eléctrico perpendicular a la superficie, para que no haya componentes paralelas a la superficie que muevan a las cargas en exceso. ¿Me doy a entender, mis estimados amigos? Por lo tanto, en cada punto el campo eléctrico debe de ser perpendicular a la superficie. Entonces, E debe ser perpendicular en cada punto a la superficie externa del conductor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos encontrado. ¿Es la normal? ¿Perdón? ¿Es la normal? Ajá. Debe de estar en la dirección de la normal o perpendicular, ¿verdad? De la normal o perpendicular a la superficie. ¿Vale? A ver, más preguntas, jóvenes. ¿No? Ok, vamos a ver entonces cuánto vale el campo eléctrico en ese punto. Pues ahí me va a servir muy bien esta figurita, miren, esta de aquí, la que me traje del Serway. ¿Cómo le hacemos? Lo que vamos a hacer es dibujar una superficie gaussiana. Mi superficie gaussiana
es esta que está aquí, este cilindro. Miren, nada más lo voy a hacer un poquito más grande. Esta parte que yo estoy dibujando está dentro del material, está dintrito. ¿Está bien, jovenazos? ¿Sí? ¿O no? Ok, entonces esa es mi superficie gaussiana. Toda la azul, también esta parte de aquí, ¿sí? Es mi superficie gaussiana. Y voy a utilizar la ley de Gauss. Entonces, la integral del campo eléctrico punto diferencial de área es igual a la carga total encerrada en exceso partida por epsilon cero. Pero ¿dónde es donde hay carga encerrada? Pues, déjenme darle un poco de sensación de volumen a esto. Entonces, ahí está mi cilindro circular recto. Entonces, esta es la superficie, ¿sí? Esta es la superficie externa del conductor que intersecta a este cilindro circular recto. Ahí está mi cilindro circular recto. A ver si es claro, jovenazos. Esta base del cilindro está dentro del material conductor, también es de área A, igual que esta. Y es un cilindro circular recto que está cortando a la superficie del conductor. ¿Dónde dijimos que estaba guardada la carga en exceso? En la superficie. En la superficie externa. Entonces, en esta parte, solo ahí. Esta es la carga neta en exceso. ¿Está bien? Buenazos. Que es esta, ¿verdad? Partida por epsilon cero. Ahora, ¿hay flujo de campo eléctrico en esta superficie lateral del cilindro o en esta superficie lateral del cilindro? ¿Hay flujo eléctrico? No. No, porque el campo eléctrico es perpendicular a la superficie y por lo tanto es perpendicular a los elementos diferencial de área que yo pudiera dibujar sobre la superficie lateral de mi cilindro, ¿verdad? Tanto fuera de la superficie como dentro, ¿sí? Además, aquí no puede haber flujo eléctrico porque ¿cuál es la carga total encerrada por esta parte del cilindro que está dentro? ¿Cuál es la carga encerrada ahí? Carga neta. La carga neta es cero y por lo tanto el campo eléctrico aquí en la parte interior es cero porque ahí esa parte del cilindro está dentro del material conductor. El campo eléctrico dentro del material conductor en un conductor en equilibrio es cero. ¿Está bien? Entonces, en la superficie lateral, la parte de arriba fuera del material conductor, ¿verdad? El campo eléctrico es perpendicular a los diferenciales de superficie, por lo tanto ahí no hay flujo. Entonces, ¿dónde es el único lugar donde hay flujo? En la superficie externa. Pero sería en esta parte del cilindro circular recto, en esa tapa del cilindro. Es el único lugar. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿El cilindro está tocando con la figura? El cilindro, esta parte, déjame ponerlo en negro. Esta parte del cilindro está totalmente fuera de la superficie. Y el lugar donde se intersectan esa superficie y la superficie del material conductor es esta. Esta es la superficie de intersección, que tiene área A. Es la superficie de corte entre el cilindro circular recto y el material conductor, la superficie externa del material conductor. Ok. A ver, piénsele bien y me dicen si hay duda. ¿Sí? Ok, entonces, acuérdense ustedes que yo tengo
que esta superficie, que la superficie de corte, tiene un área muy pequeñita. Por lo tanto, en cada punto, el campo eléctrico vale lo mismo. ¿Vale? Y los diferenciales de área van paralelos al campo eléctrico. Acuérdense ustedes que en una superficie cerrada, en cada punto, el diferencial de área es perpendicular a la superficie y hacia afuera. Entonces, el campo eléctrico, los diferenciales de área sobre la tapa de arriba, la tapa superior, donde sí hay flujo, es de 0 grados. Entonces me queda que la integral sobre mi superficie gaussiana es E por diferencial de área y por el coseno de 0 grados. Y esto es igual a la carga total encerrada partida por epsilon 0. El coseno de 0 pues es 1, ¿verdad? Y el campo eléctrico es constante sobre los puntos, todos los puntos de la tapa del cilindro azul donde sí hay flujo. Pues me queda que esto es E por la integral de los diferenciales de área sobre mi superficie gaussiana. Y esto es la carga total encerrada en exceso partida por epsilon 0. ¿Y cuál es la integral de los diferenciales de área, mis queridos amigos, aquí? La integral de los diferenciales de área, ¿qué cosa es? Pues es el área de mi superficie, en la cual estoy calculando el flujo. Y esta es la carga total encerrada en exceso partida por epsilon 0. Por lo tanto, ¿qué pasa con el campo eléctrico? Que ya sé que es perpendicular a la superficie. Pues es la carga total encerrada por la superficie gaussiana entre el área de esa parte de la superficie gaussiana entre epsilon 0. ¿Pero qué es carga entre área? Pues es la densidad superficial. Entonces, con eso demostramos que el campo eléctrico vale sigma entre epsilon 0. ¿Sí, mis queridos amigos? Pues ya está. Sí, ya está. ¿Qué es lo que nos pedían demostrar en la parte 3? ¿De acuerdo? Aquí. Sí, es sigma entre epsilon 0, donde sigma es la densidad superficial en ese punto. Y 4, pues ya vimos que donde está puntiagudo, por lo menos cualitativamente, ¿verdad? Como la superficie es muy pequeña, pues ahí la densidad de carga debe crecer mucho. ¿Vale? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Sale. ¿Los demás? Tampoco, profe. Eso es lo Ok. que vale el campo eléctrico. Ajá. En cada punto de tu superficie exterior. Ok. Sí, sigma entre epsilon 0. Ok. ¿Ok? Gracias, profe. De nada. Como si fuera, ¿verdad? Como si fuera el campo eléctrico producido por un plano infinito de carga. ¿Se acuerdan ustedes que nos había dado esto, sigma entre epsilon 0? Lo hicimos vectorialmente, encontramos que era sigma entre epsilon 0 para el campo eléctrico de una placa circular donde el radio de la placa se tendía a infinito. ¿No? Vale. Sí, profe, gracias. Entonces, vamos a este problema, entonces vamos a hacerlo from the very beginning. Sale. Ya tenemos bastante callo en hacer este tipo de ejercicios, nada más que no habíamos podido trabajar con esferas o con objetos que fueran materiales conductores. Y ahora sí ya vamos a poder. A ver, vayan leyendo el problema, por favor.
para que vean a ver si es claro lo que dice. A ver, léanlo, por favor. Bueno, entonces fíjense, dice, una esfera conductora de radio A igual a 5 centímetros se encuentra dentro de un cascarón dieléctrico, ¿sí? Acuérdense que la esfera chiquita es de radio A igual a 5 centímetros y es conductora. Se encuentra dentro de un cascarón dieléctrico de radio interior B igual a 10 centímetros y radio exterior C igual a 15 centímetros. La carga neta del conductor es menos 10 coulombs y el cascarón dieléctrico tiene una densidad de carga volumétrica ρ igual a A por R, donde A es igual a 10 a la menos 2 coulombs por metro a la cuarta. Encuentra el campo eléctrico para R igual a 3 centímetros, B igual a 8 centímetros y C igual a 20 centímetros. Bueno, pues vamos a hacer también la figura, porque esa ni se entiende. Vamos a hacerla desde el principio. Muy bien. Bueno, es más, déjenme traerme en mi esfera de internet. Ok. Bueno, ahí están las dos esferas, ¿no? La esfera pequeñita es la de 5 centímetros, la de radio A. Entonces, ahí está. Ese radio es A. La esfera grande tiene un radio interior, entonces déjenme la dibujo así. Ok. Bueno, entonces el radio interior de ese cascarón esférico ponerla bien. Ay, qué horror. No se le puede pedir peras al olmo. Ahí está más o menos. Bien, entonces el radio interior es B y el radio exterior es C. Entonces este es C. ¿Sí es claro? ¿Se entiende el esquema, mis queridos amigos? Sí. Perfecto. Entonces la esfera exterior, vamos a ponerle otro color.
es esta de aquí. Es el cascarón esférico dieléctrico. Es perfecto. Bueno, entonces dice, una esfera conductora de radio A igual a 5 centímetros se encuentra dentro de un cascarón dieléctrico de radio interior B igual a 10 centímetros y radio exterior C igual a 15 centímetros. La carga neta del conductor es menos 10 microcoulombs. Entonces aquí hay menos 10, aquí lo ponemos, menos 10 microcoulombs. Menos 10 microcoulombs. Sale. Y el cascarón dieléctrico tiene una densidad de carga volumétrica. Sí, como es una esfera y es un cascarón, pues aquí vamos a tener una densidad volumétrica de carga que es A por R, donde A, esta constante, la voy a poner de este lado, donde la constante A me dice que es 10 a la menos 2 coulombs por cada metro cuadrado, por cada metro a la cuarta, ¿sí? Entonces, encuentra el campo eléctrico para R igual a 3 centímetros. Entonces, inciso A, el campo eléctrico en R igual a 3 centímetros. Vean ustedes que la esfera interior, la esfera conductora, tiene radio 5. Entonces, en este caso, pues estamos en el interior de la esfera, ¿verdad? En el inciso A, pues andamos por aquí, donde el radio de esa esferita amarilla es de 3 centímetros. ¿Sí? Así que entonces, en el inciso A, podemos contestar de inmediato cuál es el campo eléctrico para el inciso A. ¿Cuánto vale, mis estimados? 0. Pero vientos huracanados del sureste. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un conductor en equilibrio. ¿Está bien, jóvenes? Buenazos. ¿Sí? Vale. Sí, profe. Vamos al inciso B. Entonces, el campo eléctrico en R igual a 8 centímetros. ¿Dónde estamos? Entonces, B es de 10, ¿sí? Este es de 10, el radio menor del cascarón esférico, y el mayor es 15. Entonces, ahora estamos entre la esfera conductora y el cascarón dieléctrico. ¿Sí estamos de acuerdo, mis estimados amigos? Entonces, para el inciso C, andamos en... Vamos a ponerle azul tiernito. Andamos por aquí. ¿Sí es claro, jóvenes? Yes or not. Sí, profe. Sí, y este va a ser de 8 centímetros. Entonces, estamos entre las dos esferas. Entonces, ¿cómo calculamos el campo eléctrico, mis estimados? Pues usamos la ley de Gauss. Entonces, la integral sobre mi superficie gaussiana, y lo vamos a poner con azulito para que reconozcan ustedes a qué superficie me estoy refiriendo, de E punto diferencial de área es igual a la carga total encerrada partida por epsilon 0. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Jovenazos? Sí. Ok. Voy a dibujar la superficie gaussiana, la azul, ¿de acuerdo? Y dentro, ¿quién está? Pues está la esfera conductora. ¿Y esta esfera conductora tiene carga? La esfera Negativo. Exacto. Tiene una carga que es menos 10 microcoulombs. Chaca también. Muy bien. Entonces, esta esfera, por la simetría que tiene, por ser
tener simetría esférica, entonces va a generar un campo eléctrico que está así. Va a ser radial y dirigido hacia adentro de la esfera dieléctrica. ¿Por qué va hacia adentro, jóvenes? Pues porque la carga que está ahí es una carga negativa, ¿verdad? Y como todos los puntos alrededor de mi esfera son equivalentes, siempre y cuando estén a la misma distancia, pues entonces deben de ver el mismo tipo de campo eléctrico. Es decir, van a ser líneas radiales. Entonces vamos a ver en una de esas líneas un pedacito de la superficie gaussiana. Ok, entonces ese pedacito, ese diferencial de área, va a tener un diferencial de área que es perpendicular a la superficie y hacia afuera. Es diferencial de área. ¿Sí? Mientras que el campo eléctrico va hacia adentro. ¿Qué ángulo forman esos dos vectores, mis estimados? 0, ¿no? No, 180. 180 graditos. Perfecto. Antiratum. Bueno, pues entonces vamos a tener que el campo eléctrico en todos los puntos de la superficie gaussiana en tamaño debe de ser el mismo por la simetría de la distribución de carga. ¿Sí? Entonces, E por diferencial de área y por el coseno de 180 grados. Esto debe de ser igual a la carga total encerrada, que sabemos que es de menos 10 microcoulombs partido por epsilon 0. ¿Vamos bien hasta aquí, mis queridos amigos? Sí. Ok, coseno de 180 es menos 1. El campo eléctrico sale de la integral por ser constante sobre todos los puntos de mi superficie gaussiana. No dejen ponerle aquí superficie gaussiana, que es la azulita. Por la integral de los diferenciales de área con signo negativo, ¿verdad? Esos signos menos los cancelamos, sí, porque me tiene que dar el campo eléctrico en magnitud. Entonces, el campo eléctrico. ¿Y cuál es la integral de los diferenciales de área sobre mi superficie gaussiana? Pues por el A es el área de mi superficie gaussiana. Es entonces 10 microcoulombs, ya no hay signo negativo, se canceló entre epsilon 0. Y entonces, el campo eléctrico va a ser igual a los 10 microcoulombs, que son 10 por 10 a la menos 6 coulombs, entre el área de la superficie gaussiana y por epsilon 0. ¿Para cuánto vale el área de la superficie gaussiana, mis queridos amigos? Para la superficie azulita. ¿Cuál era el radio de esa superficie en el inciso B? 8. 8. Centímetros. Exacto. Entonces, esto es igual. ¿Cuál es el área entonces de esa superficie, mis queridos amigos? 4pi por el radio al cuadrado. Y el radio es de 8 centímetros, es decir, 0.08 metros elevado al cuadrado. Entonces, si me dicen cuánto nos da, por favor. ¿Estamos de acuerdo, mis queridos amigos? ¿Les da lo mismo? Sí, me da lo mismo. Perfecto. Así que entonces el campo eléctrico en magnitud es 10 por 10 a la menos 6 coulombs entre el área de la superficie gaussiana, que son 0.080 metros cuadrados, y por epsilon 0, que era 8.85
por 10 a la menos 12. Pues abajo Newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado. ¿Y cuánto me da el campo eléctrico? Sí, como ustedes quieran. $1.41 por 10 a la 7. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? ¿Y en qué unidad? Vean ustedes aquí, los metros cuadrados se cancelan, un Coulomb se cancela, y pues como debe de ser, es Newton sobre Coulomb. ¿Y está bien, mis estimados? Sí. Y pues concuerda con lo que está aquí, ¿verdad? Pues el área de 10 a la menos 2 coulombs metro cuarto, bueno, a la cuarta no afecta nada, ¿no? Todavía no, porque estamos considerando solamente la carga que está encerrada por la superficie azul, por la superficie gaussiana, ¿no? Yep. Ok, sí. Ya en el inciso C, donde nos dicen que calculamos el campo eléctrico a 20 centímetros, dado que ahora estamos fuera de las dos superficies, ¿verdad? Del cascarón esférico y de la esfera conductora. Digo, porque el radio externo del cascarón es 15 centímetros y nos piden el campo eléctrico a 20 centímetros. Estamos fuera de todo. ¿Está bien, mis estimados? Ahí sí vamos a necesitar la densidad volumétrica. Pues déjenme duplicar diapositiva. Sale. Entonces vamos a quitar todo lo que no nos sirva. Vale. Entonces, vamos a volver a dibujar aquí al cascarón. Entonces, este es el cascarón esférico. Y ahora vamos a considerar una superficie gaussiana que englobe a las dos, ¿verdad? Porque ahora nos piden a 20 centímetros. Entonces, vamos a ponerle aquí naranjita. Entonces, ahora va a ser esta mi superficie gaussiana. Entonces, el radio de mi superficie gaussiana, va a ser de 20 centímetros. ¿Sí estamos de acuerdo, mis queridos amigos? Entonces, esa superficie gaussiana es concéntrica con las dos esferas.
Entonces dígame, ¿sí es claro hasta aquí? Sí, profe. Ok. Entonces, esta de aquí, la esferita conductora, tiene una carga de menos 10 microcoulombs. Y esta otra, ¿verdad? Esta, el cascarón esférico, esta toda, esta también tiene una carga, que es una carga positiva. ¿Cómo sé que es positiva? Porque me dice que la densidad es A por R, donde A es una constante positiva, es 10 a la menos 2, positivo. Entonces aquí hay una carga Q. Bueno, le voy a llamar así. A ver si es claro. La que está guardada en la esferita conductora son 10 microcoulombs. Y la otra le llamo Q, la que está en el cascarón esférico. Bueno, pues necesito saber cuánto es esta carga Q, porque si yo quiero aplicar la ley de Gauss a mi superficie naranja, porque quiero conocer el campo eléctrico a 20 centímetros, y el radio de la superficie naranja es 20 centímetros, sería E punto diferencial de A sobre mi superficie gaussiana, es igual a la carga total encerrada, que es, vamos a llamarle esta Q1, mejor Q1, y esta Q2, para que sea más claro, ¿no? Sería Q1 más Q2 entre epsilon 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sobre todos los puntos de esta superficie, por simetría, porque todos los puntos de esta superficie ven lo mismo, ven el mismo campo producido por las dos cargas que encierra. ¿Es ese argumento claro, jóvenes? Por ejemplo, este punto no tendría por qué ver una cosa diferente a este, ni a este. Entonces, el campo eléctrico es radial, ¿verdad? ¿Sí? Bien, y es constante. Así que entonces vamos a tener que E por la integral de los diferenciales de área sobre mi superficie gaussiana es igual a Q1 más Q2 entre epsilon 0. Y que me queda entonces que el campo eléctrico por el área de mi superficie gaussiana, esto es igual a Q1 más Q2 entre epsilon 0. Y E es en tamaño, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, mis estimados? Entonces, pues vamos a ver cuánto vale la carga 2, ¿verdad? Porque la carga 1 lo conozco y el área de la superficie gaussiana pues la puedo calcular. Vamos a calcular. El área de mi superficie gaussiana es 4pi por el radio de mi superficie gaussiana, que son 20 centímetros, es decir, 0.2 metros elevado al cuadradito. Entonces, el área de mi superficie gaussiana, ¿cuánto me da? Solo una duda, ¿cuál fue el ángulo que dio del área? De este. Ah, ok. Es que todavía no lo sabemos por una razón. ¿Dónde hay más carga? ¿Aquí o aquí? No, pues Todavía no sabemos. ¿De acuerdo? Si la carga total es negativa, ¿hacia dónde van los campos eléctricos? ¿Hacia Hacia adentro? adentro. sí. Exacto. Ajá. Pero aquí me daría un signo negativo, ¿sí? Porque decimos que la suma de las dos me da negativo. Pues la carga neta es negativa. Entonces, el coseno de 180, que es menos 1, con el signo de la carga neta, que es negativa, se cancelan y ya me queda el campo eléctrico en tamaño. ¿Sí está bien? Si el campo eléctrico, si la carga interior es menor que la carga en el cascarón, ¿hacia dónde van los campos eléctricos? Hacia afuera. Y entonces el ángulo entre los diferenciales de área en la superficie naranja y los campos eléctricos sería cero, dándome de todas maneras un campo eléctrico en magnitud positiva, como debe de ser porque los campos eléctricos, porque la magnitud de los vectores siempre es una cantidad positiva. ¿Está bueno? Estimado.
Sí, Entonces, eso es nada más para que hacerles ver que de todas maneras, pues aquí me debe de dar el tamaño del vector campo eléctrico, que es positivo, ¿no? Vale, ¿cuánto nos da entonces el área de la superficie gaussiana? Me dio 0.5026 metros cuadrados. 0.5026 metritos cuadraditos. ¿Les checa a todos? Sí, profe. Sí. Profe, Dígame. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ok. ¿Cómo calculo la carga Q1? No es cierto, la 2, que es la carga en el cascarón esférico. ¿Cómo lo calculo? Pues esto es igual a la integral ¿de qué cosa, jóvenes? Pues de la densidad por la diferencial de volumen. Eso ya lo habíamos hecho, ¿no? Y eso sobre todo el volumen del cascarón esférico. ¿Sí o no? Sí, Perfectum. Perfectum and direitum. Entonces nos queda en la carga 2 es entonces igual a ρ, y ρ es de A por R, ¿verdad? Hasta el final vamos a sustituir lo que es A. Aquí está, ¿no? A por R, donde A nos dicen cuánto es. Entonces no hay bronca, ¿no? Y diferencial de volumen. ¿Cuál es el diferencial de volumen para una esfera? ¿Ustedes recuerdan? Era 4pi R cuadrada diferencial de R. ¿De acuerdan? Mis estimadísimos. Ok, entonces ponemos el diferencial de volumen, que es 4pi por R cuadrada diferencial de R. Entonces, esta integral, para considerar todo el volumen del cascarón esférico, me queda en términos de R. R, ¿de dónde a dónde va? Va desde aquí, no es cierto, va desde ahí hasta acá. ¿Cuál es el radio interior del cascarón? 5. No, Ya, 10. 10. ¿Y el exterior? 15. 15, ¿no? Entonces es de 0.1 metros hasta 0.15 metritos, ¿no? Así que entonces la carga 2 sería 4pi por A, la integral de 0.1 metros a 0.15 de R cúbica, diferencial de S. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pues entonces la carga 2 sería igual a 4pi por A y me da R cuarta sobre 4 entre 0.1 metros a 0.15 metros. Este 4 y este 4 se cancelan, entonces me queda aquí Q2 es igual a pi por A, y entonces nos va a quedar 0.15 metros a la cuarta menos 0.1 metros a la cuarta. Ok, y nada más hay que tomar en consideración lo que vale A. A es, está, ¿sí? 10 a la menos 2 coulombs sobre metro cuarto. Pero los metros cuartos con los metros cuartos se van a cancelar y solo me queda todo en coulomb. Así que entonces
¿cuánto nos da? Me sale aquí un poquito de espacio. Y entonces Q2 es entonces igual a pi por 10 a la menos 2 Coulomb sobre metro cuarto por 0.15 metros a la 4 menos 0.1 metros a la 4. ¿Sale? ¿Cuánto da Q2? 1.2762 por 10 a la menos 5 coulombs. 62 por 10 a la menos 5 coulombs. ¿Así está bien? ¿Sí? ¿Es correcto lo que escribí? ¿O faltó algo? ¿Sí? Ok, pues ya sabemos cuánto vale Q2. ¿Y si nos salió positivo? Buenazos. Sí, profe. Excelente. Sí. Entonces vean, la interna era pues más que nada 1 por 10 a la menos 5 coulombs. Este es mayor, ¿verdad? Hay más carga positiva, entonces las líneas de campo pues van hacia afuera. ¿Está bien, mis queridos y estimados amigos? Sí. Órale. Vale, pues entonces ahora sí vamos a duplicar diapositiva. Profe, solo una Dígame. parte. Creo que me perdí. Ajá. ¿Cómo consiguió los estados de la integración? ¿O como la evaluación? La integración. Es que vamos aquí, mira. Vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle moradito. Fíjate, el cascarón inicia aquí y termina acá. Digo, nada más estoy dibujando parte del cascarón, ¿sí? Entonces, en términos de R, ¿dónde comienza el cascarón? Pues comienza aquí. Ese radio interior. El radio interior es 10. Y termina aquí, que es el radio exterior. El radio exterior es 15 centímetros. ¿Ya viste cómo? Ajá, sí. Excelente. Vale, gracias. De nada. Los demás camaradas, ¿sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Vale. Entonces ya podemos calcular el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces ya tengo la superficie duplicada. Entonces vamos a eliminar lo que ya no sirve. Muy bien. Entonces el campo eléctrico para el inciso C es entonces igual a Q1 más Q2 entre epsilon 0, el área de la superficie gaussiana, que fue lo que obtuvimos de aquí. Entonces el campo eléctrico va a ser igual a entonces la carga 1 es, ¿dónde está? Menos 10. Menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs más la carga 2, que resultó ser 1.2762 por 10 a la menos 5 coulombs. Y luego epsilon 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12
Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, y el área de la superficie gaussiana que dio 0.5 526 metros cuadraditos. Así que ¿cuánto nos da el campo eléctrico? Me da un resultado de un menos 1.961.281.562. En la Tower, ¿todo les da así? No, me Sí, da También les, 621.626 newton sobre Coulomb, que concuerda con lo que está aquí. Profe, si a mí me dio 620. Pues pues la verdad no sé qué hicieron, pero pues Ya reafirmando mi fórmula, sí me queda 620.951.80. 621,000. Quedó eso. Ok, dale, entonces vamos a corregirlo. Ya ven que utilizamos más cifras o menos cifras, ¿no? Bueno, ahora sí, 620,000, ¿qué más? ¿Qué más? 951, 951, ajá, punto 84. entonces 2, ¿no? Vale, ahí está. Ya ven que si tomamos más cifras, menos cifras, por ejemplo, aquí en el área, son sensibles los resultados a eso. Entonces, pues básicamente corresponde con lo que tengo aquí. ¿Sí está bien, mis estimados amigos? Y ya estuvo. ¿Sí quedó claro? Profe, yo tenía una duda ¿Qué pasó? con el inciso A. Ok. Vamos al inciso A. Sí, creo que es ese. Ajá, ¿cómo, ajá, es que en el ejercicio no dice que está en equilibrio, Sí. pero sí dice. Bueno, no, pero estamos en el tema de conductores en equilibrio, ¿no? Ah, ok. Entonces Es que ya iba a dejamos. iba de preguntarle que cómo sabemos que sí realmente está en equilibrio. Ok, en un problema de examen yo les voy, si no viene en el texto, yo les voy a poner los conductores se encuentran en equilibrio. Ok, ¿Ok? sí, Y lo que gracias. pasa es que el tema es de conductores en equilibrio, entonces por esa razón. Sí, ya se estableció el equilibrio electrostático. Bien, ¿más dudas, mis queridos amigos? ¿Más dudiñas? no, profe. ¿No? Sale, pues vamos al siguiente. Ay, este es un cilindrito. Ay, si me van a perdonar, pero voy a dejar esta figura porque me cuesta mucho trabajo. Ven que yo no soy bueno para dibujar. Entonces nada más voy a borrar lo demás. Ok, entonces esto sí.
Mm, mm, mm. Sale. Entonces vamos a ver qué dice el problema, ¿no? Bueno, entonces dice, un cascarón cilíndrico muy largo de radio interior R, pues lo voy a ir aquí señalando, de radio interior R y radio exterior 2R, es un cascarón cilíndrico, tiene una densidad volumétrica de carga dada por esto, ρ es igual a por R cuadrado, entre R cuadrado. Luego dice, un alambre paralelo al cascarón, aquí está nuestro alambre, ¿sí? Se encuentra a una distancia 5R del eje del cascarón. Aquí está el eje del cascarón. Entonces, desde aquí hasta acá hay 2R, más otra R, son 3R, más 2R son 5R. ¿Vamos bien, queridos amigos? Buenazos. Ok. Dice, calcula el valor de la densidad lineal de carga del alambre, lambda, es decir, la densidad lineal aquí, lambda. Aquí estamos viendo por arriba, ¿sí? Por arriba este problema. Es decir, esto que estamos viendo aquí es esta parte, miren, esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y el alambre es este. Entonces nosotros estamos haciendo esta mira. Esto se supone que es un ojo. ¿Sí? Estamos viendo esto de aquí. ¿Sí me doy a entender, mis queridos amigos? El alambre, desde esa vista, nada más lo veríamos como un punto. Y aquí sí vemos la sección de el cilindro, el cascarón cilíndrico. Es lo que veríamos. Aquí estamos viéndolo, mire. Aquí está la persona bien. Exactamente. ¿Sí? Como si estuviera un dron volando ahí, ¿no? A ver, ¿cómo ven? ¿Sí es claro lo que estamos viendo? Jóvenes. ¿Sí? Excelente. Vientos huracanados del sureste. Ok, entonces nos dice, calcula el valor de la densidad lineal de carga lambda del alambre para que el campo eléctrico en el punto P sea cero. Es decir, aquí merengues, en ese punto P, quiero que el campo eléctrico sea cero. Aquí. Entonces vamos a ver, desde el eje del cilindro hasta el punto P hay 3R. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Véanlo aquí. Desde aquí hasta acá hay 2R, más otra R, son 3R. Exacto. Ahora, del alambre al punto P, pues hay 2R, es lo que nos dicen que vale. ¿Sí? ¿Está bueno? Ok. Vamos a quitar entonces esto. Creo que ya. Aquí mejor le ponemos amarillito. Vientos huracanados del sureste. Entonces, ¿qué es lo que debe de suceder? ¿Cómo va el campo eléctrico producido por el cilindro en el punto P? Bien. Pues tendríamos que dibujar una superficie gaussiana que sería otro cilindro, ¿sí? Que fuera coaxial con el que tenemos ahí, con el cascarón. Voy a tratar de hacerlo. Entonces, también lo estamos viendo esto desde arriba. ¿Sí? ¿Y de cuánto sería el radio de ese nuevo cilindro? Sería 3R. ¿Sí está bien, mis queridos amigos? ¿Cuál es la distancia de aquí al punto P? 3R. Exactamente, ¿no? ¿Perdón? Sí, exactamente, sería un campo radial.
si el campo eléctrico saldría así, no, déjeme quitarle este, salió regacho. Mis dibujos en el pizarrón, ahí en clase sí, ahí me rifo, pero aquí me cuesta mucho trabajo con esa tableta digitalizador. Entonces, por simetría, el campo eléctrico producido por el cascarón esférico va así, de manera radial. ¿Sí estamos de acuerdo, mis estimados? Entonces, aquí iría así, ansina mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Es claro, jóvenes? ¿O no? Muy bien. Entonces, los elementos diferenciales de área para esa nueva superficie, voy a pintarla aquí, un cachito de área, que sería aquí, sobre el cilindro, ¿verdad? Me estaría dando un diferencial de área así, perpendicular al cachito de área y hacia afuera. Y el campo eléctrico pues también va hacia afuera, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle el campo eléctrico con amarillo. Ahí está, el campo eléctrico. Ahí está. Y el diferencial de área pues también hacia afuera. Aquí, ahí. El diferencial de área. ¿Ya estamos de acuerdo, mis estimados amigos? Ovnis. ¿Sí? Ok. Entonces tendríamos nosotros que la integral sobre la superficie gaussiana verde, esta es mi superficie gaussiana, de E punto diferencial de A es igual a la carga total encerrada, es la carga aquí, ¿verdad? En el cascarón, carga total, es decir, la carga en el cascarón esférico, cilíndrico, partida por epsilon cero. Entonces aquí no hay bronca, me queda que es la integral sobre mi superficie gaussiana de E por diferencial de A. El campo eléctrico es una constante sobre toda la superficie gaussiana. Entonces me va a quedar que E por la integral de los diferenciales del área, que es el área de la superficie gaussiana, y esto es igual a la carga total encerrada partida por epsilon cero. Ahora fíjense ustedes que hay flujo aquí nada más sobre la superficie lateral del cilindro. En las tapas aquí arriba y aquí abajo, ¿hay flujo de ese campo eléctrico? ¿No? Ahí no, ¿verdad? Los campos eléctricos y las diferenciales de área en las tapas serían perpendiculares. ¿Sí? ¿O no? Entonces solamente debo de tomar la superficie lateral de esta superficie gaussiana, ¿no? La superficie lateral. ¿Cuánto vale el área de la superficie lateral? Entonces, hagan de cuenta que este superficie gaussiana la cortamos aquí y la abrimos. ¿Qué me va a dar? Un rectángulo. ¿Está bien? ¿Cuánto mide la base? Pues es la longitud o el perímetro de esta circunferencia que estoy sombreando. ¿De cuánto es el radio? 3R. Entonces es 2pi por R, ¿sí? Como lo tengo aquí. El perímetro de esa circunferencia. Entonces 2pi por 3R. A ver, ¿vamos bien hasta ahí, mis estimados amigos? Yo me perdí con el rectángulo. ¿Con este de aquí? Sí, ¿Sí? ¿de dónde lo sacó? Mira. Es este. Nada más que lo partes. Déjame hacer otra figura. Para que se vea. Mira. Tienes esto. Tienes tu cascarón esférico
digo, cascarón cilíndrico, es esta parte de aquí. Y luego, ahora, te piden a ti que pongas un cilindro de radio 3R. Bueno, pues voy a bajarlo. Ahora sí lo vemos desde la parte lateral. Esa es mi superficie gaussiana, la verde. ¿Está bien? Hay flujo, va a haber flujo por acá. Te digo rápido esto, nada más para hacer ver que para acá, como los diferenciales de área van hacia arriba, el campo eléctrico y los diferenciales de área son perpendiculares. En las tapas, la tapa 1 y la tapa 2, no hay flujo. ¿Sí está bien, mi querida amiga? Sí, profe. Entonces quiero el área de la superficie lateral, que es una lata de cerveza sin las tapas de arriba y de abajo. ¿Está bueno? Le metemos tijera aquí, mira, a la lata de cerveza, pero sin las tapas. Cuando abres esa superficie, ¿qué te da? ¿Qué te va a dar? Un rectángulo. ¿Sí? Si la altura de la lata de cerveza es L, ¿cuánto vale el perímetro de cualquiera de las tapas circulares? Que es la base de ese rectángulo. Pues es 2pi por su radio, pero el radio de esa superficie gaussiana lateral es 3R. ¿Estás de acuerdo, mi estimada amiga? Sí, profe, muchas gracias. Nada. Así que entonces, 2pi por 3R y luego nada más hay que multiplicar por la altura, ¿verdad? Que es L. Así que entonces el área de la superficie gaussiana lateral, pues es 6pi por R y por L. ¿Sí estamos de acuerdo? Queridos amigochos. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces déjenme duplico diapositiva. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Duplicamos diapositiva. Ahora sí, entonces vamos a quitar lo que ya no nos sirve para hacer ese cálculo. Sale. Entonces, ese campo eléctrico es entonces la carga total encerrada entre el epsilon 0 y el área de la superficie gaussiana. Bien. Ahora, ¿cuánto vale la carga encerrada por mi superficie gaussiana? Es decir, el área encerrada, aquí, por este cilindro, cuya área es 2pi por 3R por L. Es decir, ¿cuál es la carga encerrada aquí en el cascarón cilíndrico? ¿Cuánto vale esa carga total encerrada? ¿Cuánto sería? ¿Cómo la calcularíamos? La carga total encerrada sería entonces igual a la densidad por la diferencial de volumen, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto vale la densidad volumétrica? Aquí está.
¿Sí? Es A entre R cuadrada, la ansiedad. ¿Y cuál es la diferencial de volumen para mi cilindro? Para este de acá, y la Tower. ¿Cuánto vale el diferencial de volumen? Solo Dios y su santo decreto. ¿Cuánto vale, mis estimados amigos? Es 4pi por r al cuadrado. A ver, entonces, vamos a ver. Vamos a necesitar hacer otra figurita. Y aquí vamos a insertar otra. Ok. No sé eso. Bien, aquí va el eje del cilindro. Y está. Entonces, me voy a encontrar a una distancia R. Entonces aquí voy a estar a una distancia R. Y de aquí hasta acá hay un diferencial de R. ¿Sí? Me muevo nada más un poquito. Muy bien, entonces si veo por arriba, vamos a tener una distancia R, me muevo un poquito, vamos que lo voy a hacer grande para que se vea y voy a tener aquí un diferencial de R. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a tener para un cierto espacio que nos movamos, vamos a tener aquí cuánto vale esta área. Bueno, pues sería este cachito de curva. Si este ángulo es teta, entonces este cachito de curva, sí, sería R por diferencial de teta. ¿Sí? Este cachito. Y luego, si lo multiplico por diferencial de R, tendría ese diferencial de área. Lo voy a poner en rosita. Este diferencial de área. Entonces, ahí está. Es a la distancia R. Y esto de acá es un diferencial de R. ¿Sí? Entonces, tengo un casi rectángulo donde este es la longitud de este pequeño cachito de circunferencia, que es R diferencial de teta, ¿sí? Y por diferencial de R, que es la altura de este rectángulo, pues me da el diferencial de A. ¿Sí? Vale. Ahora, lo quiero, para que sea un volumen, lo tengo que multiplicar por cuánto. Entonces, el diferencial de volumen sería área de la base, que es diferencial de área, por la altura. ¿Cuánto mide la altura? L.
Sí, mis estimados amigos. Híjole, no lo voy a terminar ahorita porque no se ve. Miren, vamos a hacer una cosa. Déjenme traerme una figura de un libro donde nos dé el diferencial de volumen para un cilindro, para que se vea clarito, porque aquí ya saben que mis dibujos no son buenos. Como les digo, en el pizarrón me rifo, pero aquí, híjole, es muy difícil para mí. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta calcular? A ver, vamos a resumir. ¿Qué es lo que hace falta calcular? El diferencial de volumen, ¿de acuerdo? Mis queridos amigos, para ver cuál es entonces la carga encerrada, ¿sí? La carga encerrada en el cascarón esférico, ¿sí? Que la carga es la densidad por el diferencial de volumen. No, ya perdí dónde estaba. A ver, no, aquí no es, aquí es. Aquí. La carga total encerrada es A sobre R cuadrada y por diferencial de volumen. Entonces la bronca es esta. ¿Cuál es el diferencial de volumen para mi cilindro? Y para después integrar. ¿Sí estamos de acuerdo, mis queridos amigos? Entonces, con eso acuérdenme que vamos a comenzar la clase próxima, ¿no? Entonces, ahorita de una vez voy a pegar la figura que necesito para que se vea clarito. Ah, pues ustedes llevaron vectorial, ¿no? Sí, pues claro que sí. Entonces, para un cilindro, ¿cómo se encontraba el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas? Estoy sufriendo, pero ustedes ya deben de saber. ¿No? ¿O sí? ¿O ya no saben? Y yo les traigo la figura, ¿no? Porque necesito buscar, donde la voy a sacar es del libro que se llama Análisis Vectorial de Murray y Spiegel. De ahí voy a sacar la figura. Ahí está bonita la figura y ya se ve cuál es. Porque si no, yo aquí los voy a hacer más bolas con mis fantásticos dibujos. Bueno, entonces por hoy aquí le dejamos, mis estimados amigos, y nos vemos hoy es lunes, ¿cuándo nos toca? De hoy es martes, el viernes. Dale, nos vemos entonces el viernes. Y disculpen aquí mis malos dibujos, porque no, soy malísimo para eso. Bueno, que tengan entonces una bonita tarde. Cuídense. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Record